Acuérdense de marcar la asistencia, chicos, ¿eh? Que está habilitada. No veo la cosita. ¿Qué necesitas, David? Ah, que no, esto que no veía la ventana no se me desapareció. Ahí. Bueno, ahí pueden ver entonces la pantalla mía. Sí, sí, sí. Ahí sí. Joya. Bueno, entonces el tema nuevo que vamos a arrancar hoy es la parte de arreglos. ¿Bien? Arreglos vendrían, o sea, hay variantes de arreglos. Nosotros vamos a ver puntualmente una que se denomina vectores. Y la idea para explicarlo, vamos a plantear la memoria de la máquina. ¿Bien? Vamos a suponer que yo esto que tengo acá es Excel, ¿no? Vamos a suponer que voy a trabajar con la memoria y la voy a graficar. La memoria generalmente se grafica como para representarla de una manera sencilla, como si fuera una cuadrícula. ¿Bien? Entonces, yo lo que voy a hacer es dibujar la memoria, como si tuviera un pizarrón acá, pero que no tenemos. Entonces, la memoria vendría a ser algo así, como está todo diagramado. Cada casillero de estos vendría a ser una variable. ¿Bien? Un lugarcito en memoria. Yo a este casillero, por ejemplo, lo puedo denominar A. Entonces el valor de A va a estar encerrado en ese casillero naranja. En otro casillero, por ejemplo en este, vamos a pintarlo de otro color, tengo la variable total, donde voy acumulando los valores de A, vamos a suponer. ¿Bien? Entonces, yo acá en A podría tener un 3. Si quiero guardar otro valor en A, el 3 lo pierdo. Voy a guardar o siempre registrar el último valor que toma. ¿Bien? Porque todos los anteriores se van a perder. Si yo ahí quiero guardar el 80, el 67 lo pierdo. ¿Bien? Lo mismo que en total. Total es otro lugarcito de memoria. Vamos a suponer que tiene guardado el 120. Cada casillero de esto tiene un nombre para que yo lo pueda usar. El que no tenga nombre será usado esa memoria por otra aplicación, otro programa. ¿Bien? Ahora, lo que se refiere al punto de arreglos, no es un dibujito nuevo como nosotros hacíamos el mientras, el para, o el ingresar, el mostrar. No se refiere a un dibujo nuevo, sino a una forma de trabajar con la memoria distinta. Entonces, un vector o un arreglo en este caso sería un conjunto de lugarcitos de memoria. ¿Bien? Por ejemplo, yo podría tener eso que haga referencia a un arreglo. ¿Bien? Vamos a suponer que este es azul. Este es el arreglo, vamos a llamarlo B corta. Ocupa todos estos casilleros. Como todos estos casilleros se llaman B corta, es imposible para mí o para cualquiera decir en qué casillero quiero guardar el número 17, porque B tiene todos estos casilleros. Yo debo elegir en qué casillero guardar el 17. Entonces, para trabajar con vectores, además del nombre, se usa una posición. Vamos a suponer esta es la posición 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. ¿Bien? Entonces yo te puedo decir, guardame el número 17 en la posición 3. ¿Qué hacemos? Voy a la posición 3 del vector B y pongo el 17. Ah, bueno, pero guardame el 80 en la posición 5. Bueno, acá ponemos el 80. Fíjense que el vector B puede almacenar un montón de valores, pero cada valor en una posición distinta. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Funciona por coordenadas, como el Excel. Claro, exactamente, así funciona. ¿Se va entendiendo? Por ahora sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene duda o algo? Bien, vamos a arrancar ahora cómo podemos trabajar con un vector o un arreglo dentro de algoritmia. ¿Bien? ¿Por qué es útil?
porque me permite trabajar de otra manera mucho más eficiente y más sencilla que al tener distintas variables. Fíjense que si yo acá tengo 6 casilleros, para poder trabajar de la misma manera de la forma vieja, yo tendría que tener ¿cuántas variables? 6. Por lo tanto, tendría que inventarme 6 nombres distintos. Si yo tuviera que guardar 100 cosas, me tendría que, de la manera vieja, inventar 100 nombres distintos. ¿Se entiende? De esta forma, yo con un solo nombre puedo tener todos los valores que yo necesite. Y los voy a manejar a todos con una posición distinta. Si por ejemplo, qué sé yo, la posición B5, sabes que es el 80. Claro, tengo guardado el 80. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver un ejercicio. A ver que yo por acá les hago. Sí, David, yo te contestaba y me había olvidado que estaba silenciada, me había silenciado. Así que por eso no te... Tuyo, yo Poca interacción. Ahí está. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Este ejercicio, la idea es tener un vector que tiene 3 casilleros y tengo el número 100, el 30 y el 70. Si yo voy a Excel, podría plantear, vamos a suponer, que esto es el vector B. Vamos a ponerle así, de rosa. Vamos a ponerle que se llama B. Y a este otro lo eliminamos porque no puedo tener dos iguales, que se llamen iguales. Y este le ponemos casillero 1, 2, 3. Según el ejercicio, tengo en la posición 1 de B un 100. Entonces yo acá tendría un 100. En la posición 2 un 30. Y en la posición 3 un 70. ¿Bien? Así es como me está planteando el ejercicio. En cada posición un número distinto. En el casillero total guarda la suma de los 3 valores que haya ahí adentro. Entonces estaría guardando la suma de estos valores. Esos valores sumados dan 200. Por lo tanto acá yo voy a tener 200. ¿No se guarda como operación? No, guarda el valor. Acuérdate que cada casillero de memoria tiene la capacidad de guardar un solo número. ¿Bien? No guarda la operatoria esto más esto más esto más. Guarda el resultado de ese cálculo. Bien. ¿Bien? Hay un tele ahí prendido. Sí, el mío. Bueno, Sí, se puede poner que yo quiera cargar un número a un vector, una posición. ¿un número? Sí, que en la una es poner input, o sea, igual Sí, se puede, ahora vamos a ver. La idea, lo que pretendo es que más o menos entiendan cómo se van diagramando estas cosas, cómo se va organizando, para que después cuando pasen a la parte de algoritmia, que ahora vamos a ir, no se me mareen. ¿Bien? Entonces, guardamos esos 3 valores, calculo el resultado de la suma y lo guardo en total, y después voy a mostrar el total. Bien, si yo esto ejecuto, vamos a darle play, me debería mostrar los 200, que está bien, porque es la suma de esos números. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Lo que hemos visto. Bien, a ver si alguien está queriendo hablar. Lo importante es que vayan entendiendo la idea, a qué se refiere uno cuando habla con vectores o arreglos y eso. Por ahora va. Sí, no sé, ahí Ana me iba a decir de... No, había alguien que paró. No, en el chat no. Bueno, entonces vamos a pasar al próximo ejercicio un poquito más avanzado. Este próximo ejercicio, la idea es básicamente la misma, o sea, sumar 3 valores, pero está pensado o trabajado de otra forma. Fíjense que la suma no es como el ejercicio anterior que yo tenía B1 más B2 más B3, sino que estoy usando en este caso un acumulador y aprovechando que
el vector B trabaja con posiciones. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de reflejar la misma operatoria que estaba haciendo en el ejercicio anterior. ¿Cómo hago yo para sumar dentro de total lo que tengo en la posición 1, en la 2 y en la 3? Si yo veo este para, lo que está haciendo es acumular esas posiciones. ¿Por qué? Porque cuando f vale 1, voy a estar guardando en total lo que había en total, que la primera vez era 0, más lo que está en la posición 1 del vector, el 100. Cuando vuelve el para, f aumenta en 1. Por lo tanto, voy a estar sumándole a lo que había en total, lo que hay en la posición, ¿qué valor? 2. ¿Bien? Da la vuelta y f ahora vale una posición más, o sea, vale 3. Por lo tanto, en total voy a tener lo que ya tenía, más lo que hay en la posición 3. Cuando el para termine, voy a tener en total la suma de los 3 valores. ¿Bien? Entonces, este algoritmo funciona igual que el anterior, pero tiene una diferencia que la suma la estoy haciendo a través de un para y no explicando yo cuántos valores quiero sumar. ¿Estamos? Dudas no hay. ¿Pregunta? No, en el chat no hay nada. Entonces, por ahora yo no veo la ventaja de trabajar de la versión anterior a esta nueva versión. ¿Bien? La ventaja la van a ver cuando el volumen de números sea muy grande. Por ejemplo, si yo tengo que sumar 100 números de la forma vieja, ¿qué debería ser? Bueno, acá hay Entonces, unas dudas. Agustín pregunta, ¿los vectores siempre se representan con B y los no, corchetes? el nombre lo elegís vos. Los corchetes en este caso sí son obligatorios. Pregunta, ¿y dentro de los corchetes indicamos la posición del vector? Sí, eso sí. Ajá. Y después Ignacio dice, profe, y cuando tenés más de una variable, ¿cómo puede ser B y W? ¿Sigue valiendo F el total? Más de una variable, más de un vector sería. Calculo yo que quiso poner. No, no sé si te referís, Ignacio, a matrices, ¿te referís, digamos, cuando tiene más de una dimensión? Todavía no vimos matriz. Va, ellos no ven matriz. No, ellos no ven matrices, capaz que por eso, de ahí viene la confusión. Bueno, vos seguís, yo ahora le pregunto por... A ver, no tengo idea de lo que es una matriz, dice. Bueno, espera, vos avancemos un poco más y vemos cómo planteas la duda, dale. Seguimos con esto, ¿eh? Así Sí. no se marean. Ujú. Entonces, la forma del ejercicio anterior era que en total yo tomaba el valor de la posición 1, el valor que haya en la 2 y el valor que hay en la 3. ¿Bien? Si yo tuviera un vector con 100 casilleros, yo acá tendría que agarrar y poner más B4, más, vamos a ponerle B5, y esta suma yo la tendría que hacer a mano hasta llegar a ¿dónde? Hasta llegar a poner B100, si fueran 100 valores. ¿Se entiende? Se vuelve algo muy engorroso porque no terminaría nunca con 100 números. ¿Bien? Por lo tanto, en ese caso me conviene usar el para. Como se trabaja con posiciones, yo acá directamente pongo 100 y la lógica me va a llevar solamente a sumar las 100 posiciones, no tengo que hacer ningún otro cambio. Por lo tanto, en caso de tener un vector con 100 casilleros, el uso del para es mucho más eficiente que yo escribir a mano toda esa suma. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Fíjense que en este caso, si yo lo ejecuto, me va a dar 200 como en el ejercicio anterior, o sea, funciona igual. ¿Bien? El total es 200. ¿Listo? ¿Nadie pregunta nada? ¿No? Bueno. A ver, Ángel, ¿y las variables si las tendríamos que declarar a las 100? No, acá yo no declaré nada. No, pienso Fíjense que que no se necesito. refiere, si no usáramos
vectores, si podrías usar 100 variables. No sé si es a eso Sí, que... pero no terminan más de Claro, hacer el claro. algoritmo si tienen que Y generar después 100 acordarte en variables. qué variable Hola. estaba. Hola, hola. Sí, Lo que quise preguntar es, por ejemplo, las B1, B2, B3, si yo pongo el par hasta 100, ¿eso sí es- tendría que llevarlo hasta 100? esta parte de acá, Exacto, si vos haces, por ejemplo, el para de 100, el ejemplo que vos dijiste claro, recién, porque yo las acá B de tengo arriba, sí, solamente cargado 3. Debería ok, seguir para cargar o asignar valores a las otras restantes 97 casilleros. ¿Eh? ok, ok. ¿Estamos Bueno, hasta ahí? y después Kevin pregunta si pones el para de 1 hasta 100, ¿tenés que declarar las 100 antes o no hace falta? Y tendría que, ustedes están confundiendo declarar con inicializar. Claro, Declarar claro. es un término que se usa en programación para definir qué es lo que contiene una variable. Por ejemplo, yo acá al costadito, fíjense que acá dice int total. Eso es declarar. Estoy diciendo que total es una variable que va a guardar números enteros. Eso es declarar. Ahora, cuando yo le asigno valores a una variable, por ejemplo acá que dice b1 igual a 100, que sería esta orden, eso no es declarar, sino que es inicializar. ¿Eh? Después Julieta O asignar. pregunta si se puede utilizar cálculos para definir cuánto vale el vector. Sí, yo acá tranquilamente podría decir, en vez de 100, quiero guardar 50 por 2. Es lo mismo. ¿Eh? Se pueden guardar cálculos adentro del vector, pero lo que se va a guardar no es la operación 50 por 2, sino que el resultado de esa operación. ¿Eh? Perfecto. ¿Alguna duda más? No, hasta ahí vamos bien. Por ahí si explico y no entienden, Claro, repregunten, digamos, vuelvan a sí. preguntar y vemos de explicarlo de otra forma, no sé. Bueno, acá en este ejemplo entonces vemos que David inicializó, pero no declaró, ¿sí? O sea, lo único que... No, no hay nada declarado, está todo inicializado, ¿sí? La parte de declaración es propia de la Sí, programación, que que en esta nosotros dijimos que unidad no lo vamos a ver. no lo vemos. Profe, Esta ventanita, sí. ¿y B1 puede ser 2 veces B2, digamos? Sí, yo podría guardar, vamos a hacer al revés. Yo podría decir B2 va a ser B1 multiplicado por 3, por ejemplo. Y ahí estaría guardando dentro de B2 300. ¿Por qué 300? Porque en B1 tengo un 100, así que 100 por 3, 300. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, los vectores se pueden trabajar igual que si fuera una variable, ¿no? La diferencia es que yo voy a poder manipular posiciones, que con una variable común no puedo. ¿Bien? Yo, por ejemplo, a total no le puedo decir en total posición 1, guardame tal cosa, porque total es una variable común, es un casillero solo. ¿Bien? Entonces, seguimos con el próximo ejercicio. Ujú. Los ejercicios van a ir, los armé como para ir evolucionando en complejidad. ¿Bien? ¿Esos, David, Entonces, se los subís para que ellos los tengan? No. sí, después se lo subo. Genial. Si quieren lo prueban. Yo ahí estaba probando el Entonces, ejercicio anterior y metí una falla. Y lo copié tal cual. no te creo. Te juro. Y fíjate porque algo le han... Fíjate, los nombres de las variables tienen que ser iguales siempre. Si usás B mayúscula y B minúscula a veces te va a tirar error. Acá me pregunta Rodolfo, Eh, ¿dónde están los enunciados de estos ejercicios? O si no, esto no no, están, esto los lo inventaste. tengo en la mente mía, sí. ¿Te fijaste al que le daba errores? No sé quién era. Luego No. Martínez. Bueno, Ah, fíjate la B mayúscula, acá, usar corchetes y no paréntesis.
Sí, sí, las B Así, puse todas vectores. minúsculas y las toma. Bueno, Me tiene un error en el el para, no para, sé por qué. y el para, fíjate, hacerle doble clic y fíjate si está definido así. F1, 3. El incremento no creo que lo haya tocado, pero siempre va de a 1. Ahí está el error. Ya está. Ok, cerramos este, vengo acá. Entonces, la idea del ejercicio 3 de vectores, les armé un vector, fíjense que tiene 1, 2, 3, hasta 6 casilleros, o sea, si yo me voy a Excel y se los represento, vamos a eliminar esto, sería similar al vector que habíamos definido antes, y yo tendría un vector B que tiene 6 casilleros y en cada uno tiene estos valores, tiene el 100, el 30, el 70, 356, ya estaría armado un vector de ese estilo. ¿Bien? Ahora, tengo este vector armado con estas instrucciones que están acá. Arranco diciendo que el valor máximo es 100. ¿Por qué? La idea del ejercicio es ver, o que me diga el algoritmo, cuál es el número más grande que está guardado dentro del vector. A priori, yo ya sé que el número más grande, apenas arranco, va a ser 100. ¿Por qué? Porque es el primer número que yo pongo dentro del vector. Ahora, de ahí en más, lo que resta es ver cómo hace el algoritmo para ver cuál es el número más grande de los que hay. Si yo los miro a todos estos, que corresponden al vector, yo sé que el más grande es 356, pero vamos a ver cómo hace la máquina para encontrar que ese es el más grande. ¿Qué hace la máquina? Pasa por todas las posiciones, ¿bien? Desde la 1 hasta la 6. Y cada vez que cambia de posición, se fija si en la posición BF tengo un número más grande que el que yo pensaba que era mayor. Entonces, cuando F vale 1, voy a estar viendo si en la posición 1 tengo un número más grande que el máximo. Yo me fijo y en realidad la primera vez que va a pasar, me va a decir que no, no hace nada. Vuelve y ahora F vale 2, por lo tanto estoy viendo o preguntando si lo que hay en el casillero 2 es más grande que max. ¿Bien? Casillero 2 tiene un 30 y max mantiene un valor que es 100. No hace nada. El proceso se va a repetir hasta que F valga 6. ¿Bien? En un momento, desde que fue a la posición 1 hasta la 6, esta pregunta dio verdadera. Y cuando da verdadera, guarda en max lo que haya en la posición que acaba de descubrir que era mayor. Una vez que termino todo, me va a mostrar que el más grande es max. ¿Bien? Ahora lo vamos a ejecutar para que vean eso que yo les estoy explicando. Fíjense, acá atrás me está diciendo que B, que es el vector, tiene... se me fue. Vamos a seguir así. Fíjense que me está diciendo que el vector tiene un 0, un 100, un 30, un 70. Los valores son los mismos que tenemos guardados acá en el Excel. ¿Bien? Pero ¿por qué dice que al principio hay un 0? Eso ya tiene que ver más con el lenguaje. ¿Bien? Me está diciendo que hay un 0, ¿por qué? Porque en los lenguajes de programación, no todos, pero generalmente, arrancan los vectores en la posición 0. ¿Bien? Pero para evitar confusiones, nosotros vamos a tomar como que arrancan desde la posición 1. Así no se hacen mezclas con valores. A los efectos de aprender y de trabajar con algoritmia, da lo mismo. Así que no se preocupen por eso. Pero por lo tanto, siempre que trabajen con un vector y lo ejecuten, si se llegan a ver que acá adelante hay un 0, es por eso. Es que el casillero 0 no tiene nada dentro. Lo dejamos vacío. Acá Vamos a Lautaro, trabajar desde la posición 1.
Lautaro pregunta por qué a Max lo inició con 100 y no con 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo plantea el ejercicio, digamos, de esa forma, no es por algo puntual. ¿Bien? Yo ya arranqué sabiendo que el valor más grande por el momento es 100, entonces lo puse acá, pero podría haber arrancado con 0, da igual en este ejercicio. Después vamos a ver que hay otra forma más eficiente de poderlo procesar. ¿eh? Bueno, y Que yo puedo Ignacio hacer pregunta así. también. ¿Bien? También podría ser así, que sería otra manera de trabajarlo. ¿Bien? Yo puedo venir acá y digo, bueno, que Max tome lo que hay en el casillero 1. En este caso va a tomar lo que hay en el 100 y seguiría funcionando igual. ¿Se entiende? Ujú. ¿Alguna pregunta, algo? Sí, acá Ignacio decía, en caso de que quiera poner que el usuario cargue los valores de las F, sí, eso se puede Sí, hacer. Y ahora sí, lo vamos a hacer. es, bueno, bien. ¿Alguna duda más? No, No. no. Bueno, si no entendió alguien algo, me pregunta porque esto se va a hacer una bola después. Ujú. Bueno, entonces ahora vamos a ver ese ejemplo. Sí. Vamos a decir que sí. Así ya me queda. Vamos a venir por acá el 4. Bueno, el ejercicio 4, fíjense que ya cambia. Yo los valores no se los asigno a priori. Yo no sé qué valores va a tener el vector. ¿Por qué? Porque los va a ingresar el usuario. ¿Ven? Acá el usuario le estoy diciendo, cargame un número en este lugarcito de memoria, que yo después a ese lugarcito de memoria le copio el valor dentro del vector. ¿Ven? Eso es lo que estoy haciendo acá. También podría haber hecho algo así. En vez de pasar por una variable, podría directamente haberle asignado No se, o decirle, no se copia dame un automáticamente el F. número. ¿Qué cosa? No se copia automáticamente en el vector. No, para que se copie automáticamente yo podría hacer algo así. Y a esto lo borro. Entonces, apenas ingresa, va a ir a parar al vector. No va primero a una variable y después al vector. ¿Bien? Se puede trabajar de las dos maneras. ¿Bien? Se los hice para que vean esa situación. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo pueden plantear así, que directamente se guarde dentro del vector, en una posición dada, o lo pueden plantear así, donde yo guardo en una variable y después esa variable la copio dentro del vector. El efecto al uso da igual. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Es que la persona cargue 3 números, cualquiera, y después el algoritmo me tiene que decir cuáles números superan el promedio. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a suponer, si yo cargo en un vector el número 100, 30 y 70, ¿bien? ¿Qué va a pasar? Cargué esos 3 números porque los elegí. Entonces, la máquina lo que va a hacer es, una vez que los cargué, decirme cuál es el promedio. ¿Bien? Esta ventanita justo me tapa acá. Fíjense, el promedio acá, no sé si lo alcanzan a ver, oh, esto, no me agranda. Acá el promedio me da 66,666. Claro, vamos a hacerlo así, así lo ven todo, porque ya me queda muy chiquitito ahí abajo. Vamos a ponerle suma. Suma esos valores. Y ahora lo dividimos por 3. Ese es el promedio. ¿Bien? La máquina me va a decir a mí
cuáles de los valores que yo cargué superan el promedio. Para saber eso, primero tuvo que recibir los números que yo quería, hacer el cálculo del promedio y después ir uno por uno de estos números y verificar si son mayores al promedio. Bien, si yo me fijo, el 100 fue mayor al promedio, por lo tanto lo muestro. El 30 no es mayor que el promedio, por lo tanto no lo muestro. El 70 sí es mayor al promedio y por lo tanto lo muestro. Entonces me debería mostrar el 100 y el 70. ¿Bien? Eso es lo que hace este algoritmo. Tengo un para de 1 hasta 3 para que el usuario ingrese un número, lo guardo dentro del vector y sumo ese número que fue guardado. Cuando terminé de cargar los tres valores, calculo el promedio y ahora recorro todo el vector viendo, esto no va, viendo cuáles son mayores al promedio. Si es mayor al promedio lo muestro y si no lo descarto, sigo con otro. ¿Se entiende lo que hace el algoritmo? Más o menos. Ingresamos números, calculo el promedio de esos números y después recorro el vector viendo cuáles superaron el promedio. Por ahí corriéndolo se van a dar cuenta. Vamos a suponer, le doy play, ahí me está pidiendo un número, vamos a cargar el 100 por ejemplo. Me pide el segundo número, Acá, el 30. acá Rodolfo pregunta y le contesto en voz alta. ¿Por qué por 3.0 el promedio? ¿Te acordás, Rodolfo, que para que muestre con decimales, nosotros teníamos que hacer alguna operación, digamos, donde el número tuviera un decimal? ¿Sí? Entonces ponemos 3.0 para que nos devuelva un número con coma. Yo podría poner directamente dividido 3, pero no me calcularía los decimales del promedio. ¿Bien? Tomaría la parte entera nada más. Con ese detalle de poner punto cero, la máquina se da cuenta que tiene que trabajar, o que yo al menos quiero trabajar con decimales y hace el cálculo con decimales. Es el único raro. Entonces, ¿ahí qué está haciendo? Ya calculó el promedio, si yo bajo la ventanita, me dice que el promedio es 66,6666 periódico, que el vector tiene los valores 100, 30 y 70, ¿bien? Y que f vale 1. Entonces lo que está haciendo es decir, en la posición f del vector, ¿tengo algo más grande que el promedio? Y sí, está el número 100, porque f vale 1. Entonces me muestra el 100. Doy OK y vuelve. Y dice directamente que el 70 es el próximo número más grande que el promedio. Fíjense que el 30 lo salteó, ¿por qué? Porque no supera el promedio. ¿Se entiende? Y ahí terminó. ¿Alguna pregunta? No, Nada. no. Profe, una consulta. ¿Se puede, por ejemplo, mostrar, vos tenés el para que vos vas a ingresar tres vectores, ¿está bien? ¿Se puede No, es un mostrar vector con 3 B2, ya casilleros. lo toma automáticamente? Que el 2 lo ¿Se tome puede automáticamente. después mostrar, vos asumí, por ejemplo, pone B entre corchete 3 y te muestre el 3, el tercero que vos Sí, ingresaste yo o puedo no? decirle. Es más, yo podría decirle acá que eso lo habíamos visto en el ejercicio anterior. No, en el segundo ejercicio creo que era. A ver. Acá. Este ejercicio era de los primeros. Yo cargaba valores en cada posición del vector. Pero después para sumar usaba el para, ¿por qué? Porque era mucho más práctico. ¿Bien? Ahora, si yo quisiera, vamos a suponer esto, yo acá abajo, en vez de usar el para, porque no me doy idea, vamos a suponer que no me di cuenta de usar el para mostrar, yo acá podría poner o escribir así: mostrame lo que hay en el vector en el casillero 1, después mostrame lo que hay en el casillero 2 y lo que hay en el casillero 3.
yo podría hacer esto, pero hacer esto no me conviene. ¿Por qué? Porque si yo conozco la forma de trabajar con vectores, la forma de trabajar con vectores sería mucho más práctico hacer algo así. Yo con esto estoy mostrando lo que hay en las tres posiciones del vector. Y con este para estoy también mostrando lo que hay en las tres posiciones del vector. Pero si yo tuviera un vector con 100 posiciones y la quiero mostrar, de esta forma me vuelvo loco porque tendría que escribir 100 veces mostrar. En cambio, de esta forma, yo directamente acá pondría 100, se estarían mostrando las 100 posiciones del vector. Y lo único que tuve que hacer es escribir un 100. En cambio, acá yo tendría que escribir 97 líneas más. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, Sí. profe, gracias. Ahí Lautaro pregunta si no hace falta inicializar B sub F. Para que le conteste. Inicializar, poner No sé si en este o en el del promedio. no sé, si yo poner al sí, no sé, entero o algo, Capaz. F tiene en este momento. Ujú. ¿Bien? ¿Por qué? En Porque el del F promedio, en donde el del cobra promedio. No era sentido. en este, sino en el otro ejercicio. Bueno, mi conexión es inestable. Bueno. Entonces venimos acá, vamos a ver el ejercicio del promedio. Fíjense, vos decías de poner acá BF en 0. Hacer algo así. Ah, está bien, yo no veía cuál ejercicio se refería. Si querés, yo le contesto ahí por el chat, David, no hay problema. Bueno, como quieras. Sí, así Esto, vos yo seguís. para lo que estén viendo y no les surja la pregunta, esto no se puede hacer porque por dos razones. Primero porque al vector no le puedo poner en todos los casilleros 0 así de una. ¿Bien? Tengo que, siempre que trabaje con un vector, tengo que hacer referencia a un casillero en particular. No puedo hacer en general. No puedo decirle, dentro del vector meteme todos ceros. Tengo que ir yo, casillero de ceros a todos los casilleros. Me La parece única, le explicamos, hacer esto para poner un 0 dentro del vector no es posible por dos razones. Primero porque f no tiene un valor en particular. Fíjense que f recién arranco el algoritmo y f no tiene ningún valor, por lo tanto no sabría en qué casillero poner el 0. Y si la idea mía con esto es poner 0 en todos los casilleros, el concepto está mal. Yo tengo que poner, cuando trabajo con vectores, un valor, eh, vamos a suponer, por casillero. ¿Bien? No puedo trabajar con el vector como si fuera todo un paquete y decirle, vos llenate de 0. Eso no se puede. La forma de trabajarlo es pasar casillero por casillero. Entonces, si yo quiero poner en un vector todos ceros, la alternativa que tengo es trabajar con el para. No de esa forma. Esto estaría mal. Entonces, esto lo vamos a borrar. Para poner ceros dentro del vector, yo debería hacer algo así. Este para me sirve a mí para poner ceros en todos los casilleros del vector. Y funciona y está bien. Ahora, dentro de este algoritmo, eso es redundante. ¿Por qué? Porque lo primero que hago con el vector es guardar un número. Por lo tanto, el 0 que yo había pensado poner se pisó con el número que yo cargué. En este ejercicio en particular,
poner ceros en todos los casilleros del vector no tendría sentido. Pero si yo quisiera hacerlo, se hace así. No se puede escribir así, si lo que pretendo es poner ceros en todos los casilleros. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí está. Yo me había ido, se me cortó la conexión y volví. Pero sí, ahí está. Lautaro, que era el que preguntaba, dice, ok, profe. Bueno. Entonces, ¿se entendió cómo funciona el algoritmo? En este algoritmo, entonces, pido 3 números, esos números los voy guardando dentro del vector, acumulo la suma de los números que cargué, calculo el promedio y recorro todas las posiciones del vector verificando si lo que hay en una posición dada es mayor que el promedio. Si llega a ser mayor que el promedio, muestro el valor. Si no, no hago nada. Y paso con el próximo. ¿Seguro? Sí, sí, no hay dudas acá. Pasamos a otro. Ujú. Ok. Ponemos que sí. Pasamos con el quinto. O sea, ahí en la cartilla que les habilitamos para poder hacer ejercicios, van a tener los primeros trabajos con los vectores que van a poder resolver, y los impares como siempre están resueltos, así que van a poder chequear. Bien. La idea de estos ejercicios que armé era para meterlos en el tema y tengan una idea antes de trabajar con la cartilla. Entonces, vamos a suponer este ejercicio. Este ejercicio es otro donde planteo un algoritmo que ordena vectores. ¿Bien? Para que empezar a trabajar, vamos a usar un vector, que en este caso se llama B. Yo le podría haber puesto otro nombre, no siempre es B, pero bueno, ya que tomé este valor o esta forma de trabajar, la sigo. Entonces, si yo tengo el vector en la posición 1, tiene un 100, en la posición 2 tiene un 30, por lo tanto, yo creo que acá en Excel, bueno, tendría estos números que están acá. La idea del algoritmo es que, dado un vector con estos valores, me lo ordene de menor a mayor. ¿Bien? ¿Cómo me debería quedar ordenado el vector? Vamos a suponer, si yo agarro y lo pego por acá, los valores me deberían quedar de menor a mayor. Por lo tanto, primero un 30, después acá un 70, después acá un 100. He puesto ordenar allá arriba. Claro. ¿Se entiende? Hubiese puesto Entonces, ordenar allá arriba. sí, no, pero quiero que vayan viendo los cambios que estoy haciendo. ¿Bien? Entonces, ¿se entiende la idea? Me debería quedar así esto que está acá. Ahora, ¿cómo funciona? El algoritmo este se llama algoritmo de burbuja y consiste en dos pares. El vector podría haber venido con los valores dados por mí, como hice acá, o lo podría haber ingresado el usuario, da lo mismo. La cosa es que yo tengo un vector con el cual puedo trabajar. El algoritmo de burbuja entonces consiste en estos dos para. El primer para trabaja con una posición inicial y va comparando lo que hay en esa posición con todas las posiciones restantes. ¿Cómo compara? Si yo quiero comparar en algoritmia, ¿qué uso? Uso un sobrecito, un condicional. Y el algoritmo, cuando detecta que el número de arriba es más grande que el número de abajo, lo que hace es intercambiarlos. ¿Bien? Yo ahí en el apuntecito les armé un esquema de cómo van cambiando las posiciones. ¿Bien? Pero vamos a suponer, la primera comparación que se haría con un F valiendo 1 y con un C valiendo 2. Esa es la primera comparación. ¿Qué surge de esa comparación? Que el 100 debería estar en la posición 2 y el 30 acá arriba. ¿Bien? ¿Por qué los voy a intercambiar? Porque si me fijo, lo que tengo en la posición de F es un número más grande que lo que hay en la posición de C. Vamos al algoritmo. Fíjense, lo de la posición F
es algo más grande que lo de la posición C. Por lo tanto, hace el intercambio. Este intercambio, ¿en qué consiste? En poner, este 30 en el lugar de F y el 100 en el lugar de C. Pero si yo lo hago directamente, vamos a suponer, si yo lo hago directamente, yo debería decir, bueno, en el casillero BF, guardame lo que hay en el casillero BC. Y después haría la misma operatoria, pero invertida. En BF, guardame lo que hay en BC. Así haría el intercambio. Bien, entonces, ¿qué pasaría? El 30 lo subiría. Y ahora la idea es bajar lo que había en BF. Pero fíjense que el 100 lo perdí. Ahora me quedó 2 veces el 30 y el 100 desapareció. ¿Qué debería haber hecho antes de pisar esto? En algún lugar recordar qué había en BF. En BF que tenía un 100. Bueno, voy a acordarme del 100. ¿Para qué? Para después cuando yo pise, tener de dónde recuperar ese 100. ¿Se entiende? Y que me quede así. Entonces el más chiquito subió y el más grande bajó. Eso es lo que hace este algoritmo. Usa 3 operaciones para poder cambiar algo de lugar. ¿Por qué? Porque si uso solamente 2 operaciones, los valores se pisan y me quedo con uno solo. ¿Se entendió la idea o no? Sí, ahí está preguntando Matías por qué el primer para llega hasta 5 y el segundo llega hasta 6. Bien. Llega hasta 5 porque no tiene, o sea, no tendría sentido preguntar si el valor de la posición 6 es más grande que el de la 6. ¿Bien? Si estoy preguntando en base, vamos a suponer que todo termina y va a llegar acá. No tiene sentido comparar el 170 con sí mismo. Sí tiene sentido haber comparado el 208 con el 170. ¿Se entiende? Va a funcionar igual, pero a lo que es la eficiencia no tendría sentido. ¿Bien? Fíjense, vamos a correrlo mientras piensen preguntas. Y van a ver que el algoritmo me dice que en la posición 1 debería estar el número 30. Fíjense que acá atrás chiquitito, el vector B fue ordenado de menor a mayor. Tengo el 30, el 70, el 100, 170, 208 y 356. Por lo tanto, el algoritmo este que les hice funciona. Lo que está haciendo este para chiquitito acá abajo es mostrarme cómo quedó, pero yo ya lo pude ver con esa ventanita de ayuda que hay ahí dando vuelta. Ahí Pedro está preguntando, dice, pero el valor auxiliar debería tener los 6 valores. No porque vos No, estás intercambiando de a 1 por B. claro. ¿Se entiende? Acá acuérdense que cada variable, fíjense, auxiliar o AUX, es una variable común y corriente. Y una variable común y corriente, ¿cuántos valores puede guardar a la vez? Uno solo. Por ejemplo, si yo acá tengo, en vez de esta que es A, vamos a suponer que se llama AUX. Cuando AUX tenga el valor 100 y después pase a tener el valor 70, vamos a suponer, el 100 lo perdí. Nunca puede tener muchos valores. Siempre va a tener uno solo. ¿Bien? Sí, eso lo entiendo, pero la máquina, ¿cómo sabe cuándo cambia de valor de vector? Con esta pregunta va a hacer el intercambio cuando el valor de la posición superior sea mayor al valor de la posición inferior. ¿Bien? O sea, no es que siempre hace esto, no siempre hace todo esto. Estas 3 cosas solamente las hace cuando tiene necesidad de cambiar de lugar las cosas.
¿cómo sabe si hay que cambiar de lugar las cosas? Las va a cambiar cuando el de arriba sea más grande que el de abajo. ¿Se entiende? Sí, más o menos. Y yo ahí les voy preguntando también por el chat. Bueno, fíjense, si este algoritmo ordena de menor a mayor un vector, y yo quiero ahora no quiero ordenarlo de menor a mayor, quiero ordenarlo de mayor a menor, o sea que el más grande quede arriba. ¿Qué hago? Lo único que Tiene que tengo que cambiar el hacer es signo de ahí, de F menor que BC. cambio esto y automáticamente el algoritmo ya pasa a ordenarme el vector en el sentido contrario. Vamos a suponer, quiero ordenarlo de mayor a menor, como estaba, pero mi vector en este ejercicio se llama B corta, pero en el ejercicio que vaya a hacer mañana, no sé, se llama Pepe. Y bueno, en todos los valores de B, en vez de poner B, pondré Pepe, ¿se entiende? Y mi vector, cuando yo lo vaya a ordenar, ¿qué voy a tener que poner? ¿Voy a tener que seguir poniendo acá adentro B corta? No, voy a tener que agarrar y ponerle el vector como se llama en mi ejercicio o el nombre que yo le haya dado. ¿Se entiende? No es que el algoritmo de burbuja funciona con los vectores que se llaman B. Funciona con el vector que a mí me interese trabajar. Pero tengo que recordar de cambiar en todos los lugares donde figure el vector el nombre que corresponde según el ejercicio que hice. ¿Se entiende? Entonces, en este ejercicio me estaría ordenando un vector que se llama Pepe. ¿Bien? Porque es el vector que yo trabajé en este ejercicio. Vamos a hacer otra cosa. Por ejemplo, no, pero yo no tengo vectores siempre de 6 casilleros. Tengo por ahí vectores de 100 casilleros. ¿Qué hago? Y bueno, agarro y pongo que llegue hasta 100 y que este llegue 1 menos 99. Y ahí me va a estar ordenando un vector que se llama Pepe de 100 casilleros de menor a mayor. ¿Se entendió? O sea, el algoritmo es este, son estos dos pares con el condicional. Pero yo lo tengo que ir adaptando según la necesidad, según mi ejercicio. ¿Bien? Sí, ¿Entiende la idea? están bastante Pero, perdidos, me dicen en el chat. Yo pienso que lo que no van entendiendo, bueno, por ahí se les mezcla esto de usar dos para, que ahí lo que está haciendo el ejercicio, no sé cómo lo podemos explicar por ahí de distintas maneras. Agarramos la posición 1, que eso es lo que hace el para que está afuera, ¿sí? Y después con el para que está dentro, voy recorriendo el mismo vector desde la posición que sigue a esa F, voy recorriendo todas las restantes. ¿Se entiende? Si encuentro algún valor que es más chiquito, lo pongo arriba de todo, ¿sí? Entonces cuando Sí. claro, cuando Si termina quieren, de les hago la correr, versión claro, larga si quieren. ¿Tienen que salir a pasear algo? profe, yo tengo una duda. Sí, una sola. Muy bien. No, bueno, más de una, pero Tengo un montón. saca número. ¿Qué pasa si no tenés la cantidad de vectores? La cantidad de posiciones. O sea, la cantidad de posiciones Bueno, si no tengo la cantidad de posiciones, no lo voy a poder resolver. ¿Bien? con un ¿Por qué? par. Porque si no, no sabría el tamaño del vector. ¿Se entiende? Y al no Sí. saber el tamaño del vector, yo nunca sabría cuánto voy a cargar. ¿Se entiende? Si vos me decís, vamos a suponer, tengo que ordenar estos números, lo primero que te voy a decir es cuántos números voy a ordenar. Porque si ¿No se no, puede usar un mientras? no, Si Así que no nunca va a conoces ser la cantidad de veces. conocida la cantidad de posiciones. claro. Y la cantidad de posiciones, fíjense que yo con este algoritmo estoy ordenando un vector. ¿De cuánto? De 100 casilleros. ¿Por qué? Y porque previamente alguien me dijo que tenía 100 casilleros. ¿Bien? Pero vamos a suponer que yo lo quiero hacer genérico. ¿Cómo debería hacerlo? Y bueno, acá n-1, si n fuera la cantidad total de elementos, y acá tendría que poner n. Pero ese valor de n alguien me lo tuvo que haber dicho.
¿Entiende la idea? Sí, profe. Así que nunca va a ser desconocida la cantidad de posiciones que Y tiene. no. ¿Se entendió? Sí, va costando. Dicen que Bueno, ahora vamos a sí. hacer la versión larga Claro, de cómo funciona ese algoritmo. Bien, yo ahí en el apunte está la versión larga, pero por ahí hablándolo es más fácil que leerlo, no sé. Es como ver la película y leer el libro. Entonces, vamos a ver. Fácil ver la película. Sí, por eso, ¿viste? Es más fácil ver la película. Un resumen de Eh, internet. entonces, venimos así. Tengo el vector en la memoria con estos valores originales. Y para no hacerlo tan pesado, vamos a ver cómo le vamos a sacar este. yo ahora cuando terminamos le subo la clase. No, Z, sí. Espere que a la vez le estoy pensando cómo hacérselo fácil, pero bueno. 1, 2, 3. Profe, con respecto a las clases grabadas, yo por Moodle no las puedo ver. Las veo directamente ¿En YouTube? por YouTube. Sí, Sí. mejor, porque no las voy a subir más a Moodle, porque queda muy cargado y se Bueno, pierden temas importantes. Entonces les voy a subir directo el enlace a donde están todos los videos, ¿sí? Entonces cualquier cosa, buenísimo. voy subiendo todo ahí, lo de todas las materias donde estoy. Entonces por ahí si les sirve o lo de ustedes o lo de alguna otra materia. Bárbaro. Estoy en YouTube, qué bárbaro. Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en la máquina cuando estoy ejecutando el algoritmo, ¿bien? De ordenamiento, este que se llama burbuja, con un vector que tiene 5 casilleros, para no hacerlo tan largo porque la idea van a ver que se va a entender con poquito o con mucho, es lo mismo. Si no se entiende con mucho y con poquito, no se va a entender. Vamos a venir acá, pero esta ventanita, donde la ponga molesta. Vamos a poner acá. Entonces, viendo el algoritmo, fíjense, vamos a volver a la parte, esto que me decía, acá vamos a ponerle 4, y acá vamos a ponerle 5. Este lo vamos a cortar. Este va a ser B. Entonces, le estoy haciendo el mismo algoritmo, solamente que lo vamos a representar con un vector de 5 casilleros para que la explicación no sea tan larga y no se me mareen más de los que están. El primer paso, siempre acuérdense, es entender cómo funciona un vector y para qué sirve. Teniendo eso en claro, después esto lo van a entender, pero si no es como estar explicando otras cosas. Vamos a venir acá. Entonces, la primera comparación. ¿Por qué puse F1 y C2? Si yo me fijo, la primera vez F cuánto arranca, en 1. Y C desde dónde arranca, desde lo que vale F más 1. O sea, si F vale 1, C arranca desde 2. ¿Se entiende? 1 más 1, 2. Entonces, la primera comparación que se va a hacer es entre el casillero 1 y el casillero 2. Y me dice, lo que hay en el casillero de F, o sea, en el casillero 1, es más grande que lo que hay en el casillero de C, que es del casillero 2. Esa pregunta, ¿es verdadera o falsa? Si yo me fijo, en el casillero 1 tengo un 30, en el casillero 2 tengo un 100. La pregunta del condicional, ¿sería verdadera o falsa? ¿Ya pensaron? Sería verdadera. ¿Bien? En el casillero 1 tengo un número más grande o más chiquito que lo que hay en el casillero 2. Más chico.
más chiquito. ¿Se mueve o no se mueve eso? ¿Hay que No se cambiarlo de mueve. lugar? No, No se mueve. Entonces el casillero por el que voy a pasar es este. No se hace nada. ¿Bien? Al no hacer nada, ¿cómo me queda el algoritmo, el vector? Me queda tal cual, igual, sí. porque no cambió nada. ¿Se entiende? Bien, seguimos. Sí, ¿Qué va a Bruno. pasar ahora? Bruno Ahora repite Bien, vuelve y sé de, cuánto vale. de la posición 2 hacia abajo. Sí, vale entonces ahora lo que valía antes más cuánto, más 1. Por lo tanto voy a estar comparando. F quedó en 1, C ahora va a ser 3. Siempre, acuérdense que el para, cada vez que vuelve, aumenta en 1. Si antes valía 2, ahora C vale 3. ¿Qué va a pasar? Va a comparar lo que hay en el casillero 1 con lo que hay en el casillero 3. ¿Hay que cambiar o no hay que cambiar? Casillero 1, casillero 3. No. Por lo tanto, queda todo tal cual. Ahora, ¿Cuándo empieza a comparar la posición 2 con el resto, la posición 3 con el resto? es lo que está haciendo. Fíjate que la posición 1 la comparó con la 2, después la posición 1 con la 3, ahora la posición 1 la va a comparar con quién. Con la 4. Bien. Pero ¿y cuándo cambia a posición 2 comparado con 1? Y ahora, espera, está muy ansioso. Seguimos. Entonces, posición 1, tenemos un 30. Posición 4, ¿qué tengo? 356. ¿Hay que cambiar o no hay que cambiar? No. No hay que cambiar. ¿Por qué? Porque el de la posición de arriba tiene un número más chiquito que el de abajo. Así que eso queda todo tal cual. Ahora, próximo ciclo. Voy a comparar la posición 1 con la posición ¿cuál? Si 5. antes valía 4, ahora lo voy a estar comparando con la posición 5. ¿Bien? ¿Hay que cambiar o no hay que cambiar? Estoy comparando No. la 1 con la 5. No se cambia nada. ¿Bien? No. Por lo tanto, el vector, ¿cómo me queda? Me queda igual. ¿Se entiende? Llegué a hacer la última comparación. ¿Por qué? Porque no tengo más posiciones. ¿Me quedó arriba el más chiquito? Sí. Por lo tanto, no está ordenado de menor a mayor todavía. Pero ya tengo el más chiquito arriba. ¿Qué va a pasar ahora? Cuando C llegó a 5, que es la última comparación, este para chiquito termina. Así que vuelve y ahora F, ¿cuánto vale? 2. Por lo tanto, vamos a agarrar así, voy a estar comparando F valiendo 2 con C valiendo ¿qué cosa? C ¿cómo arranca? Con F más 1. Si F vale 2, C arranca desde 3. Y se pregunta, lo que tenés en el casillero 2, que es un 100. ¿Bien? Es más grande que lo que tenés en el casillero C, que es un... ¿Qué valor tengo en C? ¿70? Sí. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Hacer el intercambio. ¿Bien? Entonces, me quedaría este mismo vector. Sigue llegando gente. Pero con Nunca es el tarde, valor nunca es tarde. 70 acá y 100 ahí. Seguimos. F sigue valiendo 2, pero ahora C vale 1 más que antes, 4. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? El de la posición 2, que es un 70, lo compara con el de la posición 4, que es 356. ¿Hay que cambiar? No. Así que el vector queda igual. Sigo. F
sigue valiendo 2, pero C ahora 1 más que antes. Fíjense que si C valía 4, ahora vale 5. Vengo, ¿cómo me queda el vector después de haber comparado la 2 con la 5? Me queda exactamente igual. ¿Bien? Sigo ahora. C llegó hasta el límite, así que pega la vuelta. Y ahora voy a comparar F vale 3, C arranca siempre con F más 1, así que si F valía 3, ahora vale 4. Y acá me queda el vector comparando la posición 3, que es un 100, con lo que hay en la posición 4, que es 356. ¿Hay que cambiar? No, porque arriba me quedó el más chiquito y es lo que quiero. Así que el vector se copia tal cual. Sigo y voy a comparar lo que hay en la posición 3 con lo que hay en la posición 5. Acuérdense que siempre con cada vuelta se aumenta en 1. ¿Por qué? Porque el para hace ese incremento. Por lo tanto, la posición 3, que tiene un 100, la compara con la posición 5. ¿Hay que cambiar o no hay que cambiar? No hay que cambiar, porque el de la posición F es más chiquito. Así que el vector queda igual. Llegué hasta el límite, que es la posición 5. Pego la vuelta con F. Así que si pego la vuelta con F, ¿qué va a pasar? F aumenta en 1, pasa a ser 4. Y C se compara con ¿qué valor? Con 5. Siempre C arranca con un número más que F. Me fijo y digo, lo que tengo en la posición 4, que es 356, y lo comparo con la posición quinta. ¿Hay que cambiar o no hay que cambiar? Sí hay que cambiar, porque el de la posición de arriba tiene un número más grande. Por lo tanto, lo que hago es intercambiar esos valores. Y acá me quedaría el 208 y acá me quedaría el 356. Terminé, llegué al final. ¿Me quedó el vector ordenado? Sí, me quedó con el 30, 70, 100, 208 y 356. Por lo tanto, aplicando el algoritmo de la burbuja, pero a mano, no usando algoritmia desde Structurizer, pudimos ver que este algoritmo funciona. ¿Eh? ¿Se entiende la idea? Sí, ahora sí. Lo van a tener que ir revisando, porque así es medio extraño por ahí, pero la operatoria, lo que hace la máquina con ese algoritmo es esto. Fíjense que las variables f fue desde 1 hasta qué valor, hasta 4, que es lo que hace el par acá. F va de 1 hasta 4. C siempre, en todos los casos, llegó hasta 5. Fíjense que siempre llegó hasta 5. Si yo voy a Structurizer y me fijo, C siempre llegó hasta 5. Siempre dice hasta 5. ¿Bien? Ahora, también me dice que C siempre arranca desde lo que diga F más 1. Fíjense que cuando F fue 1, C arrancó desde 2. Cuando F fue 2, C arrancó desde 3. F3, C desde 4. F4, C desde 5. ¿Se entiende? Entonces, estamos respetando el algoritmo. La idea es ver cómo esto funciona. En la cartilla, o en la parte del apunte, está explicado este mismo proceso y yo les había pintado cuáles son las variables que van cambiando de valor. Pero bueno, por ahí les sirve más así. ¿Alguna duda con esto? No. Nada. No, ahora quedó mucho más claro. ¿Seguro? ¿No me están mintiendo? Te juro. Bueno. De cosa te mando un correo.
Dale. Yo te mando el video de la conferencia. Tal cual. De esta hora y 20 para que repases. Sí, ahí estamos. Ahora vamos a hacer, ponemos acá que sí, ya no me acuerdo si lo grabé o no. Bueno, ejercicio 6. Vamos que se te junta con la clase siguiente, David. Vamos. Ah, qué malo. Bueno, le damos un pantallazo como para que lo vayan viendo, y si no, lo dejamos para la próxima clase por ahí. Acá en el ejercicio 6 lo que le planteo es otro algoritmo que viene prearmado, viene como es una receta que yo la puedo usar. ¿Para qué? El algoritmo anterior me servía como receta para ordenar algo. Este algoritmo me sirve como receta para buscar algo. Generalmente se utiliza para buscar, por ejemplo, códigos dentro de alguna base o lo que sea. Como el buscar B de X. Sí, algo parecido. O sea, hay un montón de algoritmos que buscan algo. Este es uno. Nosotros buscamos uno más o menos sencillo como para que se pueda explicar de manera simple. Porque la idea es que ustedes sepan que no es que hay un botón mágico que ordena o un botón mágico que busca. Hay todo un proceso atrás que se hace para buscar o para ordenar. Estos son algunas recetas, como para hacer torta, debe haber 20 millones de recetas. Me gusta la de chocolate, bueno, vemos la de chocolate. Acá hay un montón de algoritmos para buscar. Elegimos ver algo más o menos sencillo, que es el algoritmo de búsqueda dicotómica, se llama. Y la receta es esta. ¿Bien? ¿En qué se basa esa receta? En tener un vector. Nosotros lo podemos hacer con un vector chiquito como este, pero la idea es la misma. Siempre el vector para poder usar esa receta es como la receta del chocolate, de torta de chocolate. No puedes hacer una torta de chocolate sin chocolate. Esto es lo mismo. Yo no puedo usar ese algoritmo o esa receta si no tengo el vector ordenado. La única restricción que me pone la receta de búsqueda dicotómica. Tener el vector ordenado. ¿Bien? Si yo lo tengo ordenado, la puedo usar. Si yo tengo Claro, chocolate, lo puedo va a hacer buscar torta. por posiciones. Va más o menos por ese lado. Entonces, ¿qué es lo que dice la búsqueda dicotómica? ¿Qué número querés buscar? Bueno, vamos a suponer que quiero buscar el 356. Ese es el número que quiero buscar. Bueno, ¿cómo hago? Agarrá el vector que tenés y lo dividís por la mitad. En la mitad, ¿qué tengo? El número 100. Yo me fijo, tengo la posición 1, 2, 3, 4, 5, la mitad es esta. Tengo el valor 100. ¿Está el número que vos buscás? No. Yo busco el 356. Si yo sé que esto está ordenado, entonces, ¿dónde debería estar el 356? ¿En la parte de arriba, o sea, antes del 100 o después del 100? Y si está ordenado, va a estar después del 100 porque es un número más grande. ¿Se entiende? Entonces lo que hace es agarrar el vector este pedacito que quedó, y lo divide por la mitad. Y dice, bueno, en la mitad de ese vector, ¿tenés el número que vos buscás? Si está, bárbaro. Si no, analizo. Si me quedo con la parte de arriba o la parte de abajo. Esa subdivisión se va a ir haciendo hasta tanto se pueda. Va a llegar un momento que yo ya no puedo dividir más. ¿Cuándo no voy a poder dividir más? Cuando yo no tenga casilleros para poder seleccionar. ¿Bien? Por ejemplo, si yo acá cargo el número 400, llegué de tantas veces que dividí y me fui quedando con partecitas a tener un vector de un casillero solo. ¿Bien? Dentro de todo este vector lo fui dividiendo y me fui quedando con partecitas cada vez más chiquitas. La partecita más chiquita que me pude haber quedado es con una sola posición. Menos de eso no me puedo quedar con media posición del vector. David, vamos a Y tener pregunto, que cortar porque dejar, viene análisis matemático. bueno, entonces la idea la vamos a ver la clase que viene, pero es un pantallazo para cómo buscar. ¿Bien? Bueno, fíjense, vayan viendo y cualquier cosa nos dicen, pero en la cartilla ya pueden ir arrancando con el trabajo de vectores.
Perfecto. Dale. Bueno, chicos, en un ratito les subo la clase y después subimos estos ejercicios. ¿Hasta cuál hacemos? Pregunta Valentín, que ha hecho toda la cartilla y la cartilla siguiente, lo que ha trabajado Valentín. ¿Hasta cuál ¿Y ejercicio estará hacemos? bien? Confiemos que sí. Ya vamos a ver, Valentín, la semana que viene vamos a dar algunos ejercicios de la cartilla. Así que yo creo que te había pasado unos por mail, unos números. Pienso que por ahí esos son los que trabajamos la semana que viene. Pero por ahora no hacemos ningún. De la cartilla ya pueden ir arrancando. Fíjense Sí. que la cartilla, la parte 2 de la cartilla, la primera ya está dada. Sí, La y segunda, y todo lo que dice matriz, no. Pero 32, 34, 36, por ahí van eso, los de vectores. Joya. ¿Mm? Bueno, tenemos que cerrar porque viene otra materia y tiene que usar el usuario nuestro, ¿sí? Listo. ¿Listo? Mail para no, nos consultas, vemos. el mío o el de Hotmail o el de la facultad, amuti o anamuti@hotmail.com. Chau, chicos. Chau, chau. Chao.